Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Pérez Ponza. Yo soy residente de segundo año de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y la idea de hoy es presentarles un caso clínico de un paciente que cursó internación por una embolia de placa aórtica posterior a una neumonía por COVID-19, recolectando algunas imágenes y viendo un poquito de bibliografía. Se trata de un paciente de 67 años, hipertenso, dislipémico, con enfermedad vascular periférica, que tuvo requerimiento de angioplastia de miembros inferiores, y en abril del 2021 el mismo paciente cursó una internación por COVID-19 moderado con requerimiento de oxígeno suplementario. En esa internación, el paciente se complica con una tromboflebitis del miembro superior, con requerimiento de cobertura antibiótica, y se va de alta al domicilio para poder aplicarse el antibiótico. Transcurren 2 semanas y el paciente consulta nuevamente, esta vez lo hace por fiebre, y se decide la internación en el hospital. Al ingreso, el paciente se encuentra normotenso, con una presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca normal de 70 latidos por minuto, un pulso regular, saturado al 98% aire ambiente, sin evidencia de soplos y sin signos de insuficiencia cardíaca. Como hallazgo particular, el paciente presentaba a nivel de miembros inferiores lesiones embólicas a nivel de la planta y de la luz. En el electrocardiograma de ingreso, nosotros buscamos la presencia de alguna arritmia que pudiera justificar la embolia, pero lo que se ve es que el paciente se encuentra en ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, con buena progresión de REM precordiales, sin signos de isquemia aguda y sin evidencia de ninguna alteración eléctrica. En el laboratorio de ingreso vemos que el paciente tiene un hematocrito de 43, con leucocitosis de 13.400 a predominio de neutrofilia, un ionograma normal con un sodio de 138 y un potasio de 4,4, y buena función renal con una creatinina de 1,28. Se realiza una radiografía de tórax, que la verdad no tiene grandes particularidades, se ven ambos campos pulmonares expandidos, con un poco de redistribución de flujo, pero no puede observarse ni consolidaciones ni derrame pleural. En el laboratorio se encuentra como hallazgo hemocultivos 2D2 para cocos positivos en acúmulos, que luego se tipifican en un estafilococcus multicilino sensible. Se realiza un Doppler arterial del miembro inferior en el que evidencia que a nivel de la arteria popltea en adelante se evidencia flujo monofásico, lo que sugiere la presencia de enfermedad vascular periférica. Ante la sospecha de endocarditis infecciosa por los hemocultivos positivos y la clínica del paciente con embolias distales, se realiza un ecocardiograma transesofágico en el que podemos ver, a nivel de la imagen de arriba a la izquierda, la válvula aórtica con flujo Doppler, que no evidencia reflujos significativos, ¿sí? Se ve buena función. A nivel del lado derecho está la válvula mitral, también con flujo Doppler, se evidencia un reflujo mínimo, ¿sí? Y en la imagen de abajo podemos ver ambas válvulas, tanto la mitral como la aórtica, en el que podemos descartar la presencia de vegetaciones o strand, y la movilidad de ambas valvas es buena. En el mismo ecocardiograma transesofágico, a 20-30 centímetros de la arcada dentaria, a nivel de la aorta descendente, podemos ver esta placa de 6 milímetros. Del lado izquierdo tenemos el eje corto, ¿sí? Hipoecoica, con una imagen sugestiva de úlcera, y dado la movilidad de la válvula, podemos pensar que pueda tener un trombo asociado. Del lado derecho vemos la misma placa en un eje largo, ¿sí? Y aquí puede verse algunas características cálcicas, lo que generaría un poquito mayor estabilidad de la placa. Lo que nosotros interpretamos en ese momento es que se trata de un paciente con una embolización de placa aórtica asociada a una sobreinfección bacteriana, ¿sí? De esta manera, dado este diagnóstico, lo que hicimos fue iniciar doble antiagregación con aspirina y clopidogrel y estatinas altas dosis, y agregarle el esquema tratamiento antibiótico con ceftriaxona por la sospecha de sobreinfección bacteriana. Lo que nosotros traemos como discusión es que las placas ateroscleróticas no son más que una manifestación sistémica de enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Se asocian con los factores de riesgo que nosotros conocemos, y son más frecuentes en pacientes que tienen enfermedad coronaria y en personas mayores. Lo más importante de esto es que son una causa muy importante de embolización sistémica. Ya puede ser para embolias distales, como tenía este paciente, o que aumenten el riesgo de accidente cerebrovascular.
¿Cómo se encuentra esto? Como decía anteriormente, en el hallazgo de un ecocardiograma transesofágico que pueda solicitarse como estudio de un accidente cerebrovascular o de una embolia periférica. Lo importante a destacar son las características que pueda tener la placa que nosotros vemos en el eco. Pueden ser móviles, y esto puede darse por la presencia de una placa rota asociada a un trombo, o más bien que estén calcificadas, y esto nos habla de una placa un poco más estable. Las manifestaciones clínicas básicamente van a depender de la localización de la placa, siendo más frecuentes en la aorta descendente y en el arco que en la aorta ascendente. Dado que, como dijimos anteriormente, la enfermedad aterosclerótica no es más que un equivalente de la enfermedad coronaria, es muy importante el control exhaustivo de los factores de riesgo. ¿Con esto a qué nos referimos? Al manejo de la presión arterial en los pacientes hipertensos, al manejo de las glucemias en los pacientes diabéticos y al cese del hábito tabáquico en los pacientes fumadores. A modo de conclusión, y ya para ir terminando, el riesgo de embolia aumenta francamente en los pacientes que presentan placas ateroscleróticas complejas. Estas se definen básicamente por un grosor mayor a 4 milímetros, que presenten ulceración o que tengan movilidad independiente, ¿sí? Teniendo una mortalidad del 20% a 3 años. Y es por esto que el manejo debe ser muy agresivo en estos pacientes y se basa básicamente en la doble antiagregación plaquetaria, con aspirina y clopidogrel principalmente, y con estatinas a altas dosis. Y por supuesto, como dijimos antes, con un control importante de los factores de riesgo. ¿Cómo se relaciona el COVID con todo esto? Y básicamente la infección por COVID-19 predispone a todos los pacientes a un estado protrombótico inflamatorio, lo que podría predisponer a las embolias, ¿sí? Siendo principalmente las venosas y en menor medida las arteriales en un 4% de los pacientes. La hipótesis es que la inflamación sistémica producida por la infección por COVID asociada a la hipoxemia pudiera generar un daño en el endotelio y la formación de trombos. La pregunta que nosotros nos hacemos a raíz de esto es si la profilaxis antitrombótica en los pacientes que cursan internación por COVID-19 debería ser más agresiva. Muchas gracias.